Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Sí, sabemos que está trabajando en un proyecto de investigación sobre el ESI. Y bueno, ¿qué nos podés comentar sobre este estudio y lo que es el ESI? Muy bien. Bueno, la educación sexual integral es una ley, por suerte ahora es una ley, que garantiza la educación sexual integral en todas las escuelas, ¿sí? Nuestro proyecto de investigación surge en el último año de nuestra formación docente, junto a mi compañera Camila Martínez, que también me acompaña en el proyecto, y nosotros junto a la profesora Elizabeth Roldán, que es nuestra profesora que nos acompañó al inicio del proyecto, nos comenzamos a preguntar cómo en el contexto de aislamiento, de pandemia y el inicio de esta bimodalidad, ¿en qué lugar quedaron los contenidos ESI en la educación primaria, ¿no? Porque surgieron muchas problemáticas con este cambio de que se perdió lo físico de la escuela y por ahí muchas veces se priorizaron los contenidos curriculares que ya están en la normativa de hace muchos más años atrás que la ESI, y por ahí se había dejado un poquito de lado la educación sexual integral. Entonces, bueno, nos interesaba a nosotras poder escuchar las voces de quienes hacen escuela para ver en qué lugar quedaron estos contenidos en este nuevo contexto. Lucía, y sacando lo de la bimodalidad, que es totalmente cierto, por supuesto que se priorizaron, es más, hubo que hacer planificaciones con contenidos priorizados, ¿no? Priorizar aquello que niños y niñas debían aprender como lo básico, porque fue así. Pero saliendo de la bimodalidad, ¿cómo se aplica o cómo debería aplicarse en la enseñanza primaria la ESI? Bueno, la ESI debería aplicarse, según lo dice la ley, de manera transversal en las escuelas. Esto significa que la ESI atraviese cada una de las áreas curriculares, y no solo las áreas curriculares, sino que esté presente en los recreos, en las entradas y en las salidas de la escuela, en todo el contexto escolar. Lo ideal sería esto, que cada área pueda incluir algún contenido de los 5 ejes de la ESI para trabajarlo en conjunto con estos contenidos curriculares. Lo ideal sería que se puedan planificar de antemano, esto es lo que dice la ley también, en conjunto con todos los actores institucionales, tanto directivos, directivas, o sea, también docentes, que pueda ser un trabajo conjunto. Nosotras, a partir de las entrevistas, bueno, hemos realizado entrevistas en una escuela rural, en una escuela urbana y en una escuela semiurbana. Y bueno, y ahí hemos podido ver algunas cositas interesantes. Volviendo a, no sé, el mismo tema, ¿no? Pero, ¿qué encontraron en post-pandemia sobre esto, ese estudio que realizaron? Y lo interesante, nosotras estuvimos también en una entrevista con las chicas de la coordinadora ESI departamental, con Flor y con Alejandra, y a ellas les preguntamos en un inicio qué pudieron notar en este nuevo contexto. Ellas nos dijeron que lo positivo de esto fue que se pudieron encontrar de manera virtual en talleres de formación, ¿no? Porque por ahí antes los talleres presenciales eran con algunos directivos, con algunos docentes de las escuelas, entonces esto fue más masivo, estos talleres de formación. Pero al llevarlo, ¿no?, a la realidad, ahí hubo algunas resistencias y algunas complicaciones porque muchos contenidos ESI, en general los que tienen que ver con abuso, con violencia, fueron mucho más complicados de llegar a las casas, primero porque en general costaba el tema de la conectividad, no había mucha conectividad. Y en segundo lugar, que los focos de violencia y de abuso están en la mayoría de los casos en las casas. Entonces, ¿cómo llegar, siendo docente, a esos chicos, a esas chicas que están sufriendo esto? Y aparte, qué importante, ¿no?, sostenerlo, porque la ESI también abarca lo que tiene que ver con nuestras emociones, con las emociones de los niños y niñas, y digo, qué importante poder sostenerlos en época de pandemia también. Y sobre esto quiero que nos cuentes un poquito, Lucía, todos los ejes que tiene la ESI, de una forma por ahí resumida, porque son muy amplios, pero también cuáles son los contenidos, porque hoy hablábamos antes de la nota que en un principio la ESI se relacionaba solamente con la genitalidad
sexualidad y sabemos que lo sexual excede esto, pero todavía hay gente que no sabe, a ver, ¿qué le van a enseñar a mi hijo o a mi hija en jardín, o en la primaria o en la secundaria? Y dice el padre o la madre, eso le van a enseñar. Bueno, hay algo muy importante con el tema de la ESI que las chicas de ESI departamental también siempre dicen, que donde falta la ESI, faltan derechos, ¿no? Entonces, bueno, la ESI lo que trata es de garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los niñes, ¿no? Tanto sea en su identidad de género, en lo que ellos y ellas decidan ser y puedan ser respetados en las escuelas, también la prevención esto de la violencia en las casas, que en general la mayoría de los casos sale en la escuela y en el trabajo con la ESI en la escuela. También el respeto a la diversidad, esto que decía, que cada uno tiene derecho a ser como quiera ser y ser respetado en esto. También el conocer nuestro cuerpo, ¿no? Esto no solo relacionado a la genitalidad, sino a los cambios que vamos teniendo a medida que crecemos, ¿no? Bueno, y también un montón de cosas que ahora también en esto de la pandemia, con el contacto de la virtualidad, ha surgido mucho, que es el tema de las redes sociales y lo expuestos que están muchas veces los jóvenes y las jóvenes a muchas violencias y situaciones de riesgo. También el rol de la mujer en la historia, que es muy importante para explicar el pasado de la lucha, pero también entender el presente, porque por ahí en la sociedad circula mucho lo que sale en los medios masivos y se reproduce un discurso por ahí muchas veces de odio, y que en realidad en la escuela hay una posibilidad de poder entender la lucha feminista a partir de conocer la historia de la lucha de las mujeres. Eso sería como... Sí, sí. Es una tarea difícil para el docente, ¿no? Me parece por ahí, hasta puede llegar a tener temor por los padres, digo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todavía hay muchas resistencias a la hora de poder llevar adelante esta ley en la escuela. Antes se mandaba una nota a las casas pidiendo autorización para que puedan dar los contenidos. Ahora, a partir de esto de la ley, es como que se puede igualmente, pero siempre surgen conflictos, esto con el tema cuando se empiezan a dar los contenidos, hay resistencias también las docentes, muchas docentes tienen miedo, no saben cómo encarar el tema. Sin embargo, la formación, al menos la que nosotras conocemos acá en la departamental, es muy rica. Nosotras hemos tenido instancias como estudiantes de formación y la verdad que ha sido excelente, y también nos brindan materiales para trabajar. Muchas veces por ahí queda en el trabajo cotidiano de la institución y en cómo cada una asume su rol en los derechos, ¿no? De llevarlo adelante. Lucía, y vos porque estás por supuesto como más inmersa en este tema, pero en realidad estudiantes como vos, ¿podés decir que están realmente capacitadas y capacitados para abordar estos contenidos? Digo, ¿es buena la preparación que dan en el profesorado aquí en Gualeguaychú? ¿Dan las herramientas suficientes para que puedan indagar sobre la ESI? Sí, nosotras en cuarto año tenemos un taller que es de formación en ESI. Y aparte, bueno, nosotras justo elegimos para el análisis de las instituciones este tema también porque nos interesa en lo personal, ¿no? En nuestra militancia cotidiana. Pero en la formación sí, en el profesorado, en el último año, como que se aborda más fuertemente este tema. Pero por ahí también pasa que queda en lo personal, en lo que cada una quiera ponerle, ¿no? En el cuerpo y en el trabajo cotidiano. Sí es una buena manera de poder arrancar y poder conocer, es como un pantallazo general para luego poder profundizar y seguir formándonos. En todas las escuelas se da, ¿no? Es una ley. Sí, debería darse en todas las escuelas. Sí, ¿Por qué sí. no? Y por esto mismo que decimos que por ahora hay algunas resistencias desde los docentes, directivos y desde las familias que por ahí son difíciles de sortear. Y bueno, por ahí se desvirtúan de alguna manera algunos contenidos, a veces se llevan por ahí para el lado del amor, si bien hay un eje muy importante que son las emociones y los valores, pero también hay ciertos valores que todavía siguen circulando en la educación y más que nada en el ámbito por ahí privado de las escuelas. Claro.
el ámbito privado, si la dirección dice no vamos a dar esto, no se da. Y eso es lo que estamos investigando nosotras en este momento. Estamos como ahí escuchando las voces de las distintas personas para por ahí sacar algún tipo de conclusión parcial, porque sabemos que no alcanza con conocer algunas voces solamente, sino que, bueno, la diversidad es muy amplia en cada escuela, ¿no? Y por ahí en algunas se aplica un poco más y en otras por ahí un poquito menos. Claro, totalmente. O sea, es un filtro por ahí de las propuestas. En cuanto a ESI, es un filtro de que sí, que no. También esto sucede. Dentro de lo que es el marco legal de la ESI, las instituciones tienen autonomía para poder hacer esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo de estos contenidos, la verdad que no quiero hablar con mis alumnas o alumnos de las distintas familias que hay. No quiero, porque puedo llegar a tener un problema con las familias. Esto sucede mucho en instituciones privadas porque las familias y los alumnos son tenidos en cuenta de otra manera por el hecho de que se paga una cuota, de que por ahí están vistos, sí, se da prioridad a la educación, pero también son vistos como clientes. Entonces, no quieren tener problemas. No estoy hablando de todas, digo, existen algunas escuelas que se manejan de esta forma. Dice, bueno, a ver, para no digamos, como ahí, que las familias empiecen a ver qué es lo que estamos haciendo, vamos a hacer esto de una manera como tranqui, los contenidos de ESI. Pero, ¿pueden hacer esto las instituciones? No, en realidad no. La ley enmarca que sí o sí en este momento histórico y político tienen que estar estos 5 ejes, estos contenidos en las escuelas, más allá de la ideología que cada una profese, ¿no? Hace un tiempo atrás, sí, había un artículo de la ley que por ahí dejaba como abierto, ¿no?, el lugar a que cada institución pueda adaptar los contenidos a su contexto social. Pero a partir de ahora no, estos contenidos deberían, como digo, estar sí o sí. ¿Qué notas en las escuelas de Gualeguaychú, lo que estás investigando, estudiando? ¿Qué prima? ¿Hay violencia? Vos lo decías, sí, en un momento, principalmente surge cuando, bueno, en la escuela se dan cuenta que la violencia está en el hogar. ¿Es mucho esto en Gualeguaychú? ¿Qué prima, la violencia? No, yo creo que la escuela es un lugar, es un salvavidas, decimos nosotras, es un lugar de contención muy grande, pero lamentablemente en el contexto de pandemia y de aislamiento han aumentado mucho los casos de violencia en las casas, en los hogares. ¿Hacia los niños o hacia la mamá o la familia? Y no, en general, hacia la familia, sí. Pero lamentablemente la violencia hacia las mujeres y hacia las infancias es la que prima en este contexto. Sí. Lamentablemente, ¿no? Sí. Lucía, y nos hablaste de que estuvieron haciendo tipo de entrevistas en escuelas rurales. Y en este caso, ¿cómo toman? ¿Te pudieron transmitir sus docentes? ¿Cómo las familias por ahí toman esta cuestión de la ESI? Porque convengamos que por ahí son familias a lo mejor muy tradicionales, donde en realidad al estar alejados de todo tienen no tienen idea de lo que es la ESI. O más allá de no tienen idea, tienen como este modelo preestablecido de la familia, de una mamá, un papá, y bueno, realmente es como revolucionario, ¿no?, que se den estos contenidos. ¿Los pueden dar? Contanos sobre esto. Sí, por ahí esto del imaginario social cree que en la ruralidad los temas de ESI no llegan, pero sin embargo, por suerte, a las personas que hemos entrevistado realmente es un trabajo admirable, porque como decís vos, el contexto familiar en la ruralidad es complejo, es muy patriarcal, nos decía una de las directoras de la escuela. Muchas veces los niños, las niñas y los niños están trabajando con las familias, mismo en el campo, ¿no? Entonces, bueno, surgen muchos estereotipos, estos contextos tradicionales, y por ahí es donde es más necesaria la ESI, y por suerte nosotras hemos notado que se trabaja fuertemente. Sin embargo, sí, es muy complicado porque hay muchos estereotipos de género, el varón hace esto, la mujer se encarga de esto. Pero por suerte podemos concluir parcialmente, digamos, que en Gualeguaychú, en la ruralidad, desde ya hay excelentes docentes porque se cargan un montón de otras cosas que en lo urbano no pasa, ¿no? Pero es un trabajo difícil, pero que lo están llevando muy bien adelante.
Y después, Lucía, su trabajo sigue, este trabajo de investigación sigue en proceso, ¿no? ¿Cómo es el futuro de este trabajo? ¿Cuál es el objetivo, más allá de conocer, hacer un relevamiento y conocer casos particulares? ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer cuando, bueno, una vez que cierren este trabajo de investigación? Bueno, nosotras primero nos interesaba porque todavía no habíamos tenido la posibilidad de hacer una práctica docente. El año pasado la hicimos de manera virtual, ¿no? Entonces no habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos en la presencialidad. Este año sí, ya terminamos la residencia y nuestra idea era poder trabajar en conjunto, ¿no?, con las instituciones y por ahí, a partir de estas entrevistas, poder reflexionar, ¿no? Porque cuando a uno le preguntan, la interpelan, ¿no? Entonces, nuestra idea era, bueno, preguntar con el objetivo de nosotras conocer la realidad, pero también poder sembrar alguna semillita, bueno, de reflexión y de ver qué es lo que sucede y qué se puede hacer desde cada escuela. Ese sería como nuestro objetivo y bueno, también nosotras adquirir distintas herramientas para poder mejorar nuestras prácticas docentes, porque esperemos que el año que viene ya estemos en la cancha y podamos estar lo más preparadas posibles y abiertas a seguir formándonos. Lucía, creo que tus ganas de hacer todo esto, ¿no?, hace que me parece que en el futuro esto va a ir mejorando, ¿no?, para bien, con profesionales como vos y toda la gente que gusta de esta profesión, si puedo llamarla así, ¿no? Ustedes son responsables de que esto vaya mejorando. Sí, muchas gracias. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo por tu presencia en nuestro programa. Hace mucho que teníamos ganas de hablar sobre la ESI, que por ahí, si bien es algo conocido, que le resuena a muchas personas, queríamos, bueno, hacer hincapié en esto, en qué es lo que se enseña en la ESI, claro, y lo importante que es que esté garantizado en las distintas instituciones, tanto privadas, públicas, rurales, urbanas. Por supuesto que en algunos casos siempre es más difícil, porque tiene que ver con los directivos, con toda la comunidad educativa, con los niños y niñas también, cómo abordarlos. Pero bueno, creemos también, Lucía, que este trabajo que estás haciendo con tu otra compañera va a abrir nuevas puertas. Siempre digo, está buenísimo esto que ustedes dicen, bueno, por lo menos ahí, hacer algo, incomodar con la pregunta también, porque creo que es algo que muchas docentes, a lo mejor ustedes, bueno, han tenido como más contacto con docentes de distintas instituciones, y muchas a lo mejor dicen, sí, lo trabajo, pero en realidad hay como un gran paso de ponerlo en una planificación a después ponerlo en el cuerpo y poder transmitirlo también. Así es, así es. Bueno, Lucía. Bueno, gracias, Lucía. Ha sido muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. No, por favor.